¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este quinto programa de la serie Jóvenes Identidades, titulado Así somos los que somos. Y precisamente el objetivo de este quinto programa es reconocer las jóvenes identidades y su búsqueda por los espacios. Y para hablar al respecto nos acompañan Cintia Hernández González. Gracias, Angélica, por la invitación. Jonathan Luis Domínguez Herrera. Muchas gracias, Angélica. Y Cristian Jesús Zubiliaga Sánchez. Hola, buenas tardes. Gracias. Ellos son jóvenes trabajando con jóvenes y de jóvenes y son del posgrado de la UNAM. Unos son en antropología y otros son en estudios mesoamericanos. Pues muchas gracias por estar con nosotros e invitamos al público a que se comuniquen con nosotros al 56 22 87 20 o 56 22 87 18. Todos sus comentarios son muy bien recibidos. O si quieren comunicarse al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. Y si quiero volver a ver este programa y los anteriores, también tenemos la página http://mediacampus.coaed.unam.mx. Y bueno, muchachos, empecemos con el principio. ¿Por qué hablar de los jóvenes y por qué hablar del espacio y los jóvenes? Bueno, pues hablar de los jóvenes yo creo que es importante porque si naturalmente dividimos a la sociedad entre niños, jóvenes y adultos, pues en este sentido tenemos una etapa de transición, una etapa donde hay vulnerabilidad, una etapa donde se está uno formando, no es como en la niñez que juega y digamos, tiene reglas de los padres, etcétera, o de adulto donde ya tiene una vida, ya tiene que trabajar, etcétera. Entonces, en este sentido, los jóvenes, no digo que no trabajen, pero sí, los jóvenes son propensos a la vulnerabilidad, pero también tienen muchas oportunidades en este sentido, de buscar espacios, de buscar cosas, de hacer cosas, de estar en distintos lugares haciendo varias cosas por lo mismo que les da su etapa en este sentido de vida. Yo creo por eso es. Cintia, ¿qué te parece? Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Cristian y bueno, yo qué puedo decir, la juventud es una etapa de transición en la vida de todo ser humano y pues se ve reflejadas las expresiones y los despliegues identitarios de los jóvenes en distintos tipos de espacios, ¿no? Como decía Cristian, ¿no? Desde niños nosotros nos encontramos en la familia, en el barrio, en la escuela, etcétera, ¿no? Pero al momento en que se atraviesa por esta etapa de la juventud, son otro tipo de expresiones las que emergen, ¿no? Porque estamos hablando de una etapa en donde hay libertad, donde se busca la responsabilidad, ¿no? En donde también hay diversas expresiones, diversas ideologías. Se busca, ¿no? Construir espacios que también hagan una separación entre el mundo de los niños y el mundo de los adultos, ¿no? Entonces podemos encontrar distintos tipos de despliegues identitarios que radican en cuestiones sociales, porque la identidad es social, pero también en cuestiones individuales, ¿no? Y ahí tiene que ver la trayectoria individual de cada persona y el bagaje sociocultural que ha recibido de parte de la familia y de la sociedad, localidad en la que radica. Jonathan. Bueno, yo estoy de acuerdo. Yo agregaría
una condición a lo mejor simbólica como entre tiempo y espacio, viendo a los jóvenes como un factor de tiempo que finalmente está totalmente concomitante con esta cuestión de cómo el territorio, cómo los lugares finalmente son modificados por una parte de la sociedad, y finalmente esa sociedad que va transformándose a lo largo de la historia finalmente tiene un carácter simbólico cuando pensamos en algún lugar, en algún espacio, y está totalmente relacionado si es o no con jóvenes, y son los mismos jóvenes los que han estado tratando de construir sus propios modos de identificarse a través de las zonas o en específico con algún lugar en específico. Pero entonces la identificación de los jóvenes refuerza la identidad, y la identidad se expresa en un espacio. Pero nada más se puede uno referir a espacios como lugares, o hay otro tipo de espacios. Porque bueno, yo veo el cuerpo, yo veo el cabello, yo veo las paredes, no sé, N cosas. ¿Ustedes cómo lo ven? Claro, yo creo que hay todo tipo de producciones que hablan de la identidad juvenil. Está el cuerpo, ¿no? Se expresa, no sé, los tatuajes, los piercing, cierto tipo de vestimenta, la ideología juvenil, ¿no? Incluso contestataria se expresa también en las pintas, en las calles, en los grafitis, ¿no? En cierto tipo de lenguaje también. Es diferente el lenguaje que tienen los jóvenes que el que tienen los adultos y el que tienen los niños. Entonces, hay diferentes tipos de espacios simbólicos y también establecidos, ¿no? Que nosotros podemos observar, al que nosotros podemos acudir, que hablan de que la identidad juvenil y que los jóvenes no son solo uno. Muy ¿no? bien, pues precisamente a través de esto, que los jóvenes no son solo uno, vamos a ver un sondeo de opinión acerca de qué es ser joven. Es por una etapa de la vida que pasas que te ayuda a crecer mentalmente como físicamente, como aprender de los errores, aprender acerca de la vida, hacerte madurar, hacerte valorar todas las cosas que tienes enfrente o las cosas que no tuviste. Y es por todo lo que pasas, aprendes de ahí muchas cosas, las amistades que conoces, los noviazgos por los que pasas, todo eso te ayuda. Y es algo que pasas para que seas en adelante una mejor persona. Pues es una parte de la vida en la que todos pasamos por esa etapa. Todos pasamos por esa etapa. Es divertido, a la vez es divertido, es tienes tus diversiones, tus responsabilidades. Para mí ser joven significa ser rebelde, ser travieso, experimentar cosas, vivir, moverse. Para mí eso es la juventud. Bueno, creo que ser joven es tener la capacidad de hacer prácticamente todo lo que quieres, porque cuando eres joven hay algo que no valoramos y es justamente las fuerzas y el vigor y el tiempo que tenemos. Cuando eres más grande creo que tienes más responsabilidades, tienes menos tiempo, menos fuerzas y hay cosas que quieres hacer pero que por alguna razón simplemente no puedes hacer, y creo que también es poder cambiar las cosas, porque a diferencia de otras edades somos muchísimos los que hay en la sociedad y si nos uniéramos para una buena causa creo que podríamos llegar a ser algo grande. Bueno, el bien de ser joven es algo que vives, que nunca se puede repetir. Es algo único y ser joven, pues no sé, es una edad, pues bien, ¿no? No es ni tan grande ni tan chiquito. Mi opinión de ser joven es de que un joven puede hacer muchas cosas. Aun si una persona nace con alguna discapacidad, trata de hacer de lo que se pueda. Bueno, ser un joven para mí significa pues la etapa más hermosa de la vida, porque estás en plena juventud, nada más que pues sin experiencia y sin orientación. Pues falta de experiencia, falta de, ¿qué más? De responsabilidades, bueno, N cosas, así se ha descrito a los jóvenes. Muchachos, ¿y ustedes qué opinan? ¿Qué es ser joven?
Bueno, pero yo diría primero, es interesante ver cómo existiendo conceptos definidos, existiendo un diccionario que te define lo que es ser joven, es interesante, pero también es muy interesante qué opina la gente y desde su visión, qué piensa que es ser joven y cómo lo define y qué es lo que hace un joven, ¿no? Pero bueno, yo sí quisiera traer dos cosas que son, creo que hay que ponerlas al margen. Primero, la OMS, que lo entendemos como algo médico, te dice que el joven es de 15 a 24 años. O sea, ahí tenemos como una definición como biológica, por decirlo. La Organización Mundial de la Salud, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Eso fue en el 2000. Y el INEGI, que es donde se levantan datos, etcétera, por parte del gobierno, tenemos que a los jóvenes lo define de 15 a 29 años. Y eso ya es como una definición más económica, más social, más... Entonces ahí eso es lo interesante. Entonces tenemos que el joven bien se puede definir biológicamente por la etapa de la adolescencia a ser adulto, pero también tenemos una definición social. Entonces, en este sentido, el joven que tiene ya responsabilidades deja de ser un joven, no sé si me... O sea, en este sentido, lo social también nos da este margen de que no solamente lo biológico, no solamente lo físico, lo referente a la salud nos va a definir, sino también las cosas que hacen, dejan de hacer, lo que veíamos en el sondeo, ¿no? O sea, la responsabilidad, todo esto social que tenemos. Entonces ahí cuando ya tenemos esta caja de conceptos, ya creo que ya es más fácil juntar estas dos visiones para tener una sola sobre juventud, ¿no? Claro. ¿Cintia? Bueno, desde la antropología, que es mi disciplina, el ser joven es una construcción social, totalmente, ¿no? O sea, si bien hay ciertas características mentales y fisiológicas, ¿no? De todos los seres humanos, la sociedad siempre ha adjudicado algún tipo de cualidad, ¿no? De personalidad en etapas de la vida, ¿no? Entonces el niño es como tierno, inocente, está en el control de los padres, entonces es como una persona en transición, ¿no? El joven es una persona que ya pasó por esa etapa de la infancia, tiene que enfrentarse con retos, ¿no? Tiene que enfrentarse con nuevas vivencias, por ejemplo, la sexualidad, las relaciones interpersonales, la búsqueda de espacios propios, el seguir con los estudios, ¿no? Pero al mismo tiempo no responde a las necesidades o a las construcciones que tiene la sociedad de lo que el joven debería de ser, ¿no? Porque una cosa en cuanto a la identidad es cómo ellos se perciben y la otra es cómo la sociedad los etiqueta, ¿no? Entonces, el ser joven es esta construcción que generalmente tiende a homogeneizarse, ¿no? Porque, por ejemplo, como mexicanos, ¿no? El Estado dice, bueno, los jóvenes son el futuro, ¿no? Son el mañana. Y entonces espera que lleven a cabo cierto tipo de actividades, que se expresen de tal y de tal forma, cuando el ser joven no es nada más una cosa, hay múltiples tipos de juventud, ¿no? Socialmente tiene que ver con género, con grupo étnico de origen, ¿no? Si estamos hablando de gente del campo, de la ciudad, que hablan una lengua indígena, que no. Estamos hablando también de posición social, porque es joven, el ser joven es diferente para gente que tiene condiciones económicas que para la gente que no las tiene, ¿no? Entonces son múltiples expresiones de lo que significa ser joven. Entonces yo creo que justo en este momento, pese a que la Organización Mundial de la Salud y el INEGI dice que la juventud abarca de tal a tales edades, las condiciones políticas y económicas en México, por ejemplo, hacen que este periodo sea todavía mucho más extenso que los 29 años, ¿no? Porque idealmente la adultez es el periodo en donde se hace una familia nuclear, donde se adquiere un trabajo, y esas no son muchas posibilidades que vemos en México. Claro. Pues miren, para esto vamos a pasar a dos testimonios, uno de Alicia López Sáenz y otro de Yomaina Arce Velázquez, ¿sí? Vamos, por favor. Bueno, yo trabajo en el programa Prepa Sí, que es del gobierno local, del gobierno del Distrito Federal, y mi experiencia con los jóvenes ha sido dentro de las preparatorias de la UNAM, de las 9 prepas.
Este programa, que es un apoyo económico que acompaña al joven en el transcurso de todo el bachillerato, el medio superior, lo que pretende es reducir el impacto de deserción que existe dentro de este sector. Cosa que se ha logrado durante los 5 años que lleva a cabo el programa. Y a cambio de este apoyo económico, los jóvenes realizan actividades en comunidad. Nosotros hemos hecho actividades fuera y adentro de los planteles, en temas como medio ambiente, en temas como salud y reproducción sexual, en temas como adicciones, diversidad cultural. Creo que la postura oficial respecto al Estado es de muerte. En este sexenio, los jóvenes y los niños han muerto bajo la guerra contra el narcotráfico. No se han aplicado políticas públicas bajo este sector. Hablan en el Estado federal. Lo que tenemos es que en el norte del país encontramos las leyendas que dicen: más vale morir joven que morir de viejo y sin dinero. Encontramos experiencias catastróficas de jóvenes degollados, de mujeres adolescentes degolladas, de una trata de blancas que va en aumento y de un sector educativo en el olvido. Yo inicié Prepa Sí en el primer año de la preparatoria. Estuve 3 años como beneficiaria, 2 años como jefe de grupo, coordinador. ¿Qué es esto? La estructura de Prepa Sí se mueve a través de una estructura piramidal. Yo era una parte más arriba o 2 partes más arriba que el beneficiario y tenía un grupo de beneficiarios con los que hacíamos diversas actividades en comunidad a través de lo que se llama planeación participativa, que es que los jóvenes vean cuáles son sus intereses, empezar cuáles son sus problemas, la problemática de su sociedad y qué quieren hacer como jóvenes. A través de eso los jóvenes hacían sus actividades. Hoy ya no me encuentro en la prepa, hace 2 años que salí. En este momento inicié como enlace de Prepa 5. ¿Esto qué quiere decir? Que ahora yo soy la que hace la función del funcionario público. Cuando yo estaba en prepa, llegaba al Instituto de la Juventud, llegaba un trabajador del fideicomiso a ayudarnos a plantear nuestras actividades en comunidad y ahora yo tengo ese papel de motivar a los jóvenes, de organizarlos, de gestionar sus proyectos para que ellos lo puedan llevar a cabo. Pues bien, parecería que esto de ser joven es divertido, tranquilidad, la etapa más hermosa, como decía en uno de los testimonios, ¿no? Pero de veras es esta etapa de la juventud es así tan equilibrada y tan bonita musicalmente como nos la pintan. ¿Tú qué opinas, Jonathan? Yo creo que hay una cuestión aquí fuerte que se menciona, ¿no?, en los testimonios, y es precisamente la cuestión del Estado. Finalmente, una cosa es el discurso de lo que podemos comprender dentro del concepto de ser joven, cada quien tendrá el suyo, pero de manera real, ¿no? Hay muchas problemáticas que encierran a la juventud, ¿no? Y esto va desde los problemas económicos, los problemas de la seguridad, y el fundamento, obviamente, de una sociedad viéndose hacia el futuro, precisamente, es que este componente se ha vuelto también un grupo vulnerable, ¿no? Realmente que no puede ser tácitamente equivalente a otro tipo de minorías, pero sí es un estado, una estadía que finalmente tiene cierto olvido finalmente para la construcción de una sociedad moderna, y finalmente la paradoja de esto es que será quien finalmente sean los ciudadanos del mañana, ¿no? Y es aquí donde creo que hay bastantes contradicciones con el discurso del Estado, ¿no? Claro, o sea, ¿qué es lo que puede vivir en problemática el joven? Migración, discriminación, ¿qué? Bueno, yo creo que primero que nada lo difícil es encontrar espacios de expresión,
¿no? Encontrar unos espacios donde se den a conocer este tipo de problemáticas, ¿no? Porque como dice Jonathan, hay una visión de que el joven tiene que responder a las construcciones que la sociedad ha hecho, ¿no? Entonces el joven tiene que estar en esta transición de volverse adulto, tiene que seguir estudiando, tiene que profesionalizarse, tiene que encontrar un trabajo, pero entonces ¿por qué hay tantos ninis en la Ciudad de México y en México, ¿no? En todo el país. Gente que no estudia, gente que no trabaja, gente que no tiene un espacio donde expresarse, justamente porque también las ciudades tienen cierto control, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe está la clase que tiene, hay centros comerciales, hay gente que tiene dinero, no sé qué. La zona rosa es otra cosa, ¿no? Están ahí los emos, están los, no sé, otro tipo de grupos. El centro también es otra cosa. Entonces, cada, digamos, grupo de identidad, ¿no? Juvenil, cada sector social también tiene sus propios espacios de reunión, ¿no? Entonces, no sé, hay límites, ¿no? Hay territorialización de los espacios y hay reproducción de prácticas sociales, ¿no? Donde un joven, por ejemplo, se pone en contacto con otros, con quien tiene los mismos intereses, con quien tiene la misma visión, con quien tiene quizá las mismas luchas, aunque habría que decirse que los jóvenes ahora en México no son los jóvenes como nuestros padres lo fueron, ¿no? Porque la generación de nuestros padres fue la generación del 68, que estuvo en los movimientos estudiantiles, que estuvo en los movimientos políticos, había un Che Guevara, había no sé, grupos musicales que eran como líderes, eran la imagen, los Beatles, el movimiento hippie y demás. Ahora en nuestra generación, ¿qué es lo que sucede, no? No hay un héroe, no hay un personaje que aglutine a los jóvenes hacia cierto tipo de luchas, ¿no? Y entonces los jóvenes en este proceso de individualización, porque cada individuo tiene que vérselas por sí solo, encuentra poco a poco personas con quien tender puentes, pero la lucha es muy distinta a la de hace muchos años. Entonces el espacio es importante, ¿no? Para dar voz a lo que los jóvenes están viviendo ahora. Claro. Cristian. Habría algo que retomar una cosa, porque de repente no hay que ver al joven como un ente abstracto o un ente que se aleja de la sociedad. No. O sea, la sociedad es vulnerable, la sociedad también tiene sus problemas económicos, políticos, sociales, y si hablamos de la sociedad en México, vemos claramente esta distancia entre Estado y pueblo. Entonces, en este espacio que hace una distancia tenemos pobreza, marginación, exclusión, migración, etc. Entonces tenemos eso como para toda la gente. Sin embargo, los jóvenes, como decía al principio y han dicho mis compañeros, están en un periodo de vulnerabilidad por esta transición, por este paso de niño a adulto. Entonces, es interesante ver cómo sí los jóvenes igual son marginados, pero de repente esta marginación es más grande. ¿Por qué? Porque del joven se espera también esto. Se espera que actúe, se espera, pero también hay la otra parte importante. El joven es quien tiene... Y cuando tocas el tema de los espacios, quien tiene la oportunidad de hablar también. Porque si bien es cierto, el niño habla, pero el niño no le van a hacer caso. O sea, el niño es niño. Y el adulto no habla porque a lo mejor tiene que trabajar, porque a lo mejor, etc. Entonces, el joven sí es el más vulnerable, etcétera, pero también es el que más se expresa también. Es el que al lugar donde vaya, de repente va a encontrar formas para estar moviéndose y formas de expresión. Entonces, yo creo que es interesante esto de los jóvenes también por eso. No solamente porque son más vulnerables, no solamente porque no hay espacios, porque no trabajan ni estudian, no, sino porque también es la persona quien tiene como la vida, el espíritu, como que el ansia también. Y yo creo que... Además, acabas de decir algo muy interesante, ¿no? Estas jerarquías, la importancia que se le da. Un adulto puede preguntar, cuestionar y a veces dejar hablar al niño, ¿no? Pero al joven uno no le puede preguntar ni nada, sino que sencillamente se expresa el joven y a veces contra los propios padres, ¿no? Digo, yo en este caso no soy la joven aquí, ustedes son los jóvenes. Ajá. Pero me llama la atención una cosa, muchachos. Ustedes cuando hablan de jóvenes, hablan de los jóvenes. ¿Cómo se sienten ustedes como jóvenes? Porque ustedes son jóvenes. Bueno, ¿sí? Según la OMS, ya fui excluido. Pero ¿cómo se sienten, no? En otros programas hemos hablado de que, bueno, esto de la juventud es algo subjetivo, algo que no puede
pensarse así con un significado muy preciso, ¿no? Decía incluso el conferencista que yo en Francia, por ejemplo, si no tuviera hijos, sería joven, ¿no? Es una condición de estatus social, ¿no? De condición social específica. Así es que, considerándose jóvenes, yo los considero jóvenes, ¿cómo se sienten? ¿Cómo viven ustedes la juventud? Bueno, bueno, a mí, o sea, retomando un poco las opiniones del sondeo, sí es una etapa bonita, claro que sí, ¿no? Porque estamos expuestos a toda una serie de retos, ¿no? Tenemos metas que nos hemos introyectado o que ya la sociedad nos ha introyectado desde que éramos niños, ¿no? De ve a la escuela, sigue estudiando, titúlate, sé profesional, para las mujeres, bueno, pues cásate, ten hijos, para los hombres, bueno, ten un trabajo y sé el hombre de la familia, no sí, sé. También cásate, ¿no? ten hijos. Pero hay ciertas dificultades, ¿no? O sea, es bonito porque hay buenos retos, pero nosotros tenemos que ser cada vez más creativos, ¿no? Para poder entrar en esos espacios del mundo de los adultos, ¿no? Para encontrar el empleo, para responder a esas expectativas culturales, políticas y demás que el mismo Estado ve en nosotros, ¿no? Es difícil, pero siempre hay que encontrar caminos, ¿no? Jonathan. Yo creo que siempre te tienes que mirar con tus amigos, con tus similares o en cierta forma en una categoría, ¿no? Creo que es difícil muchas veces verse en este concepto a veces muy alto, abstracto, ¿no? De juventud y finalmente, pues creo que a veces no lo piensas, ¿no? Simplemente sigues muchas veces, en algunos casos la inercia, ¿no? En algunos casos, preocupaciones que van llegando, ¿no? Y no es hasta que encuentras un gran problema, en donde finalmente dices, tienes un amigo que ya se da en una minoría o es un emo o tiene una preferencia sexual distinta a la establecida moralmente, ¿no? Por el Estado, ¿no? Y finalmente en estas preocupaciones ya comienza a llevarse este grado del concepto de joven a una preocupación social, ¿no? Entonces finalmente tú simplemente lo vives hasta que no ves los contrarios, ¿no? En la sociedad que te están contradiciendo, ¿no? Muy bien. Vamos a pedirles, por favor, que quien guste 2 libros que se van a obsequiar, hagan el favor de comunicarse con nosotros al 56 22 87 20 y 56 22 87 18. O al correo electrónico mirador@coaed.unam.mx. ¿Cuáles son esos 2 libros? Uno es Organización y Cambio Social en la región de Apan. Y el otro es Fecundidad Indígena, igual en el estado de Hidalgo. Entonces, libros ad hoc a lo que estamos ahorita planteando. Y bueno, nos vamos a una pausa y regresamos. Segundos. Primer segundo. Mirando la pistola recopilaba pensamientos. Su cañón oscuro le recordó al túnel del tiempo, aquel dulce soñado mundo de acciones y momentos, reversibles, rebobinables, intercambiables. Mirando la pistola recordaba presentimientos. Sentado en una cama sucia recopilaba el confuso y frágil firmamento de una vida montaña rusa fragmentada, en momentos cuyo presente iba corriendo siempre delante un paso, visible
pero inalcanzable siempre. Instantes deshilachados, llenos de parches, para un nuevo remiendo listo siempre. Mirando la pistola se perdía en un tiempo pasado, dividido en caricaturas, noticieros y comedias, comerciales de juguetes, de alcohol, de pantimedias, mundo de adultos en el anochecer del niño, que espera solo, que solo aguarda. Afuera hay viento. Segundo, segundo. Mirando la pistola recopilaba el resentimiento en un corazón vuelto sótano acumulado, casting perfecto para personaje secundario, cuyo diálogo quizá ya había pasado, o quizá nunca comenzado o fue editado, y su alma que más bien deseaba perderse en el espacio, buscar la fama. I wanna learn how to fly, fame. No estaba solo, sino rodeado de chivatos que amenazaban con mostrar frente al teleauditorio lo mal que se había portado, lo mucho que había robado, tras cada esquina, corcolito agazapado. Siempre con mis amigos, nunca me encuentro solo, algo en el horizonte voy a buscar. Mirando la pistola recordaba al coyote, dibujado en el desierto, cayendo, cayendo, nube de polvo al fondo del acantilado, las vidas de ambos, cayendo, cayendo, las vidas de todos, cayendo, cayendo, reinvenciones de un monólogo gastado. ¿A dónde, a dónde, a dónde estará mi héroe adorado, mi gran Supercan? Tercer segundo. Recopilando mundos iba recuperando destellos de un pasado hecho de imágenes, en las que era sabio, cretino, héroe, villano, triunfador, Pelagatos, Columbo, Darth Vader, JR y Don Gato. Al ir creciendo conoció gente, los imaginó como personajes de su propio programa del Canal de las Estrellas, serpientes y escaleras, y olvidó que él también era actor de reparto en las películas ajenas. Millones de secuencias pasaron sin que se diera cuenta. Mirando la pistola se miraba reflejado, lleno de estática, cansado. Jugó su suerte en la catafixia y ya ni modo lo perdió todo. Mirando la pistola se veía hundido entre el lodo. Cuarto segundo. Mirando la pistola recopilaba constelaciones de la experiencia, que al ser coladas por el recuerdo, devenían fragmentos un tanto pálidos, un tanto secos, un tanto sosos, como el programa favorito de la infancia que se ve de nuevo y resulta bobo. En el cañón se arremolinaba su verdad profunda, y él, mirando la pistola, se enfrentaba a la duda. Los capítulos de su vida, irreales de tan reales, no le daban ninguna clave para descifrar sus males, como una tele apagada, con él observando, mirando, como siempre solo y contemplando, cansado. Miró la pistola y la colocó de nuevo en el armario, se tumbó en la cama, encendió a su dama, el francotirador estaba en noches de teledrama, ruleta rusa entre las luces de la tele adormidera, de nuevo anuncios de licor. Pensó en la pistola, en sentir el fuego y el dolor, pero le pareció ya innecesario, redundante, del papel de muerto hacía mucho, mucho que era actor. Pues acabamos de ver un spoken word presentado por Tiosha Bojorquez. ¿Qué es esto del spoken word, Cintia? Bueno, el spoken word es una presentación de un texto con cierto tipo de rítmica, ¿no? Con énfasis en ciertas frases y demás. Lleva en algunas ocasiones un fondo musical y se dice, bueno, que está asociado un poco al movimiento hip hop, ¿no? Que surge hace algunos años en respuesta a, bueno, como un movimiento de expresión juvenil. Y bueno, ahora, aunque ya no son tan jóvenes, los que pueden participar en el círculo de spoken word pueden abordar diferentes tipos de temáticas. Claro, pero qué fuerte estuvo, ¿no? Claro. Spoken, y como parte de esta expresión juvenil, un medio para que se expresen los muchachos es bastante bueno. Pero bueno, hay
otras formas de expresión que tienen los chavos para expresarse o están muy limitadas? ¿Qué sucede ahí? ¿Qué sucede con los jóvenes y la expresión? Pues yo creo que como mencionábamos antes, y creo que el spoken word es un claro ejemplo, aquí también ya entra otra cosa que es expresión juvenil. Entonces, bueno, expresión juvenil puede también no ser de jóvenes. Entonces, en este sentido, ya las cosas que se hacen, por ejemplo, dentro de la música, dentro de las modas, dentro de, digamos, los videojuegos, etcétera, ¿no? Hay ciertas cosas que uno puede poseer, que es lo que normalmente hacen los jóvenes, poseen esas cosas y a partir de ellas se expresan, pero también de manera juvenil. Es que a lo que voy es que digamos que esto de la juventud, si bien es el personaje del joven, o sea, el que tiene 15, 29 años, no sé, pero también es esta actitud, porque eso es importante. Todas estas expresiones van a tener esta actitud jovial, esta actitud también de análisis y de interpretar y de decir cómo está el medio. Entonces, en este sentido, es interesante cómo ver la música, las modas, otras cosas, como que se reinventan a partir de la juventud, o sea, a partir de esta expresión crítica, a partir de esta expresión dinámica. ¿Pero la expresión solamente es para expresar las cosas bellas? ¿O qué otras cosas puede expresar el joven? Yo creo que, bueno, hablar de expresión finalmente tiene que ver mucho con la representación en el aspecto de la interpretación que ellos quieran tener de sí mismos, ¿no? O de nosotros mismos. Cualquier persona expresa algo aun cuando no diga nada, ¿no? Finalmente, los jóvenes se visten de alguna manera, tienen un vocabulario en específico, tienen muchas formas de caminar, de andar con los amigos, y finalmente no es la necesidad finalmente de ir en contracultura con todo, ¿no? Finalmente su forma de adscribirse en una identidad en específico y de conocerse a sí mismos. Y yo creo que en estos términos, finalmente, estas expresiones clásicas que a veces representan o son los estigmas como los del graffiti, esas cuestiones que en algunos casos han sido negativas, pues finalmente yo creo que viven dos ámbitos, ¿no? El poder expresar algo, que es sacar algo de la mente, algo del corazón, ¿no? Finalmente, que tengan en sí mismos, y finalmente ser escuchados, finalmente en algún aspecto, ¿no? Y estar identificados con otras personas que tienen los mismos problemas día con día. Y expresiones que no siempre son agradables a los adultos, ¿no? Pensando en esto de los grafitis, los tatuajes, cómo nos pone nos encrispa a los padres ver a nuestros hijos tatuados, ¿no? Pero bueno, hay un video más bien es una serie de comentarios acerca de la sociedad Tolkien. Sí. Jonathan. Sí, por ejemplo, este fenómeno, por ejemplo, que se da muchas veces en las convenciones de cómics, o por ejemplo de vestirse de acuerdo a un personaje que va de lo literario a lo fílmico, muchas veces ha sido un fenómeno que ha ganado terreno en sociedades que no propiamente son juveniles, ¿no? Y está este video que presenta, obviamente, la opinión de dos miembros de esta sociedad literaria, en donde tratan de desmitificar este fenómeno, ¿no? Que finalmente no es una sociedad juvenil, pero está este problema, ¿no? Con el estigma de ver al chico disfrazado con algún personaje favorito de algún libro o a veces de una película. Muy bien, entonces pasemos al video Tolkien Dili, Sociedad Tolkien Dili. Sí, Sociedad Tolkien de México y alias Tolkien Dili. Muy bien, presentando a Yolanda y a Igor. Pasamos al video. La Sociedad Tolkien Dili de México es una asociación civil sin fines de lucro de carácter cultural, cuyos objetivos fundamentales son difundir, estudiar y sobre todo compartir la obra del escritor y filólogo británico John Ronald Reuel Tolkien.
pienso que los jóvenes lectores, y no es culpa de ellos, prácticamente no son lectores. Creo que el sistema educativo de este país ha generado y sigue generando con cada vez mayor intensidad un cúmulo de analfabetas funcionales, es decir, gente que sabe deletrear un texto, pero que a veces no tiene la capacidad ni siquiera de establecer o entender qué es el sentido de ese texto, ni siquiera en su nivel más superficial. Creo que esto se refleja en muchas cosas, pero evidentemente también se refleja en el gusto por la literatura. La opinión de la sociedad acerca de los jóvenes lectores es que son redimibles, pero que no son redimibles porque los convenzas de que leer es bonito o es bueno o es beneficioso, ni por mandato o por decreto o porque sea muy prestigioso, sino a partir de un hecho mucho más simple relacionado con la lectura, por el gusto, porque tenemos una obra que es algo privilegiado conocerla, y para conocerla pues tienes que leer y tienes que leer bien. Realmente no hay una edad en específico que pudiéramos decir. La sociedad Tolkiendili de México se caracteriza por recibir a jóvenes de cierta edad, de 20 años, 16 años, o bien de personas adultas que ya tienen un gran estudio en pues, las carreras que tenemos. Hay muchas personas que se acercan. Hemos tenido niños incluso en actividades lúdicas que se han acercado, no solo por el gusto de Tolkien, sino también por el tipo de actividades que realizamos. Tuvimos un taller de marionetas que realizamos manualidades y estuvo muy a gusto el niño. Yo creo que tenía como unos 6 años, ¿no? Hay otras personas que se acercan a la obra a través de nuestras actividades como las exposiciones de arte. Dentro de la sociedad tenemos algunas personas que efectivamente se acercan para lucir sus trajes, para identificarse con los personajes, sobre todo de la película, poder lucir y verse como Legolas, verse de bellas como Arwen en las películas de Jackson. No toda la sociedad convive con eso. Hay personas como yo que a veces no nos gusta disfrazarnos mucho, pues nos gusta más disfrutar la parte literaria o bien cantar los poemas de Tolkien, y en algunas ocasiones nos hemos visto orillados o bien para ejemplificar la obra de Tolkien, que sea más vívida que sea más viva o más tangible para la gente que nos está viendo, pues portar ciertos trajes y tratar de representar a ese personaje que viene de los libros. Qué bien que está con nosotros. Les recordamos el buceo de voz 5622-8720, 5622-8718 o el correo electrónico mirador@coet.unam.mx. Recuerden que hay 2 obsequios. Muchachos, y finalmente, a ver, concluyamos así de manera breve. ¿Existe una identidad juvenil? Entonces, podríamos decir si existe o no existe. ¿Y cómo se sintieron ustedes al estudiar jóvenes y al estar aquí en este programa expresando lo que ustedes saben al respecto del tema? Cristian. Pues, para hablar de identidad juvenil me gustaría traer el concepto de identidad, porque de repente es muy problemático, porque de repente uno habla de identidad y lo que hay ahí son elementos que se comparten, no llegan a formar esto que es identidad, que desde mi perspectiva, identidad habla de una unión a partir no solo de lo que me gusta, sino de un proyecto a futuro, habla de un contrato que se está haciendo, de cosas ya más serias, lejos de corresponder que a mí me gusta una pluma, a ti te gusta también una pluma y a ti. ¿Por qué? Porque traen muñecos. O sea, de repente eso es interesante. Y en los jóvenes es muy importante tener esto en vista, porque desde mi experiencia trabajando con jóvenes,
al sentirme joven, porque más bien la juventud que uno siente ya cuando su cuerpo va embarneciendo o envejeciendo, es la actitud, ¿no?, que te presentes. Entonces, cuando uno entra a estudiar a los jóvenes, es interesante cómo las cosas que hacen no son tan evidentes. Si bien es cierto, la sociedad, y cuando estamos estudiando la sociedad, es difícil encontrar estos elementos de adscripción que generen la identidad, en los jóvenes es más difícil, porque es muy dinámico esto. Y bueno, desde mi experiencia creo que es muy interesante participar en este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también es darle voz, porque de repente también cuando uno está investigando a la gente, no le da la voz a la gente, ¿no? Sino uno hace sus estudios, hace sus ideas, sus conceptos, los define, pero la gente no tiene la voz, ¿no?, más que el papel que uno está escribiendo. Claro, tenemos una entrevista de la doctora Cristina Oemichen y pues les agradezco a ustedes su participación y pasamos a la entrevista. No, pues a mí me parece una gran iniciativa porque esto motiva mucho a nuestros estudiantes para ir más allá, no únicamente en cuanto al análisis que hacen de los procesos de identidad social, sino también cómo plasmarlo, cómo expresarlo de una manera creativa a través del video, a través de la entrevista, a través del reportaje en profundidad. A mí me parece que el hecho de que los jóvenes puedan participar utilizando los medios es un elemento fundamental tanto en su formación, pero que también es un elemento que dispara acciones de creatividad, como lo hemos venido viendo a lo largo de los últimos semestres, como han venido trabajando los estudiantes tanto de maestría como de doctorado. Bueno, el tema de la identidad es un tema central para la antropología, pero también para las otras ciencias sociales, para la psicología, para la sociología. ¿Por qué es importante? Porque la identidad entendida como un proceso puede remitirnos, por un lado, a tratar de entender por qué los grupos, las organizaciones sociales, por qué los colectivos actúan de una determinada manera. Les voy a poner un ejemplo, o sea, la identidad siempre se remite a la parte subjetiva del actor social, de las personas, pero en su parte contrastiva. Estando, por ejemplo, del lado mexicano, pues puede ser que un migrante en California pues no se identifique, por ejemplo, como mixteco, pero en el momento en que ya está en Tijuana, que empieza a ver que hay otras personas que hablan su lengua, que practican las mismas costumbres, que tienen los mismos intereses, va a haber un proceso de identificación con los similares, pero a la vez un proceso de contrastación, o sea, de diferenciación con respecto a los que no pertenecen a su grupo. Y puede suceder que mientras en México se mantenga la distinción entre mixtecos y los que no son mixtecos, cuando estas personas cruzan hacia Estados Unidos, entonces van a ser reconocidas y se van a autorreconocer como mexicanos, sin hacer esa distinción. O sea, me parece que es muy importante, muy interesante abordar el tema de las identidades como procesos que se van a gestar a partir de las interacciones cotidianas. Muchachos, ¿cuál es su experiencia al estudiar jóvenes? Platíquenos brevemente, Cintia. Muy brevemente. Pues
Es una experiencia enriquecedora porque te acercas a otros puntos de vista, te acercas a otro tipo de expresiones identitarias y te acercas también confrontándote un poco a ti mismo, ¿no? Porque una cosa es la visión que tú tienes de ti y otra cosa es la visión que tienen los otros de ti. Y cuando interactúas con otro tipo de jóvenes, ahí surgen cuestiones muy interesantes, ¿no? Del reencuentro, de apertura, de conocimiento de cosas que uno no tenía pensadas, ¿no? O contempladas. Y es una experiencia enriquecedora haber hecho este programa porque también nos llega a cuestionar a nosotros mismos, ¿no? Y a nuestra profesión, ¿qué parte de la identidad de lo que hemos estudiado tenemos que expresar en poquititos minutos, ¿no? ¿Cuál te toca, no? Jonathan. Bueno, el tema es amplio, ¿no? Si bien, obviamente, en ese programa hemos tratado más bien el problema más urbano, ¿no? Obviamente, hablar de los jóvenes en las ruralidades o las nuevas ruralidades que se dan en el país, pues realmente también da más y da otras perspectivas también más amplias que me he encontrado también en mi trabajo de campo, ¿no? Que ese es un poco el factor urbano y el factor un poco agrícola, pero finalmente este tipo de jóvenes también tienen otra concepción a lo mejor un poco distinta a lo mejor que hemos tratado, pero finalmente hay un punto de encuentro finalmente en tratar de llevar todos estos conceptos en conjunto, ¿no? Claro, y bueno, yo les agradezco de verdad que se hayan acercado a plantear sus inquietudes en torno a la juventud. Agradezco al público el que hayan permanecido con nosotros a lo largo de la serie Jóvenes Identidades. Esperamos que no era precisamente el objetivo abordar toda la problemática o todos los conceptos que hubiera sobre juventud, pero sí aproximarnos precisamente a qué está pasando un poquito con los jóvenes y hablando desde los propios jóvenes. Pues bien, no me queda más que nuevamente agradecerles, muchachos, su participación, la creación y colaboración conmigo y a todo el equipo que estuvo pendiente hasta de nuestros errores y al público, de veras, muy, muy agradecida.